Bueno, gente, vamos a continuar refiriéndonos a los conceptos transdisciplinarios de las ciencias sociales en general y los conceptos básicos disciplinarios de la geografía en particular. Recordemos que el diseño curricular vigente en la provincia de Buenos Aires desde ya propone como principales conceptos básicos disciplinarios en el caso de la geografía a las necesidades sociales, a las relaciones sociedad-naturaleza, a la tecnología, el territorio, la territorialidad, el bioma, las actividades primarias y las actividades de transformación o actividades secundarias, la diversidad productiva, la monoproducción, las condiciones del sitio y su posición, el endodesarrollo y el exodesarrollo, la escala geográfica, la división espacial en cuanto al trabajo y a la producción, los tiempos ecológicos y los tiempos económicos, el avance de la frontera agrícola, la revolución verde y los problemas ambientales. Es bueno remarcar que a este importante conjunto de conceptos básicos disciplinarios para la geografía, los docentes le podemos agregar otros, siempre y cuando esté bien fundamentada su inclusión, ¿sí? Y que resulten pertinentes respecto de los contenidos a enseñar. Y simultáneamente recordemos que los docentes debemos definir cuáles son los conceptos transdisciplinarios de las ciencias sociales y los conceptos básicos disciplinarios de la geografía más aptos o más adecuados para el tratamiento de los contenidos a enseñar. Esto significa que elegimos conceptos, no significa seleccionar contenidos. Recordemos que los contenidos, no solo de la geografía, sino de todas las asignaturas, están prescritos por el diseño curricular, por lo tanto no deben modificarse. Entonces voy a tomar para realizar un ejemplo la unidad número 2, correspondiente al segundo año de geografía, es decir, dentro del ciclo básico de la escuela secundaria. Esta unidad lleva como título Ambiente y recursos en el espacio latinoamericano. Y a partir de su fundamentación, propone considerar una articulación entre dos grandes lineamientos respecto de los conceptos y los contenidos. Uno de ellos tiene que ver con la biodiversidad del espacio geográfico latinoamericano y algunos rasgos respecto de la apropiación y la valoración de los recursos. Y el otro se refiere a las relaciones entre sociedad y naturaleza en el presente. A partir de esta propuesta realizada en la unidad, ya podemos inferir que vamos a trabajar con comparaciones, ¿no? Y también con análisis, ¿no?, sincrónicos y diacrónicos, lo cual nos va a permitir fácilmente trabajar, ¿no?, incluyendo como conceptos transdisciplinarios de las ciencias sociales a similitud, diferencia, continuidad, cambio y otros. Y también ya nos damos cuenta de rápidamente poder aplicar necesidades, relaciones sociedad-naturaleza, tecnología, biomas, actividades, diversidad productiva, escala geográfica, tiempos ecológicos, tiempos económicos. Recordemos que debemos siempre
tener en cuenta, además de los conceptos transdisciplinarios para las ciencias sociales y los conceptos básicos disciplinarios de la geografía, a los conceptos estructurantes que son espacio, tiempo, naturaleza, cultura, trabajo y sujetos sociales. Estos conceptos van a estar siempre presentes en el tratamiento de los contenidos. Bien, entonces vamos a pasar a ver cuáles son los contenidos que están integrando esa unidad número 2 del segundo año de geografía. Y en su detalle comienza con las condiciones naturales y la construcción de los ambientes latinoamericanos como un endodesarrollo, es decir, sin relación o separados del continente europeo. De ahí podemos inferir la aplicación de conceptos transdisciplinarios como identidad, alteridad, poder y algunos otros. En esos contenidos, la unidad número 2 continúa con los grandes conjuntos de relieve latinoamericano que posibilitaron el asentamiento, ¿no?, y la conformación de los ambientes y territorios dentro del espacio geográfico latinoamericano. Luego avanza con los climas de la región y aquellos elementos que favorecieron la diversidad biológica en este espacio latinoamericano. Más adelante se refiere justamente al bioma y a los recursos y también justamente a la diversidad productiva, tanto en lo ambiental, lo territorial y lo cultural, de los pueblos originarios que habitaban nuestro continente. Posteriormente hace referencia a los cultivos y al aprovechamiento de los minerales que van a ser actividades potenciadoras y posibilitadoras de los asentamientos de los principales núcleos poblacionales, como por ejemplo los incas en el espacio andino, los aztecas y los mayas, ¿no?, en el espacio centroamericano, y en el espacio argentino, por ejemplo, los mapuches. Recordemos que también se pueden incluir otros grupos originarios, otros pueblos, otras culturas. Posteriormente, en los contenidos de la unidad ya va haciendo referencia a los cambios y las continuidades que se van a suscitar en el territorio latinoamericano luego de la llegada, conquista, invasión, colonización por parte de las potencias europeas. Y justamente ahí ya vamos a tener una facilidad respecto de interpretar qué conceptos transdisciplinarios aplicar, porque en esa comparación vamos a ver cambios, continuidad, ¿no?, similitud, diferencia, identidad, alteridad, poder y otros tantos. Posteriormente, el detalle de los contenidos de esta unidad número 2 avanza sobre de qué manera la conquista y la colonización fueron favoreciendo la monoproducción en el espacio geográfico latinoamericano, justamente porque va a ser un exodesarrollo pensado para el mercado mundial incipiente y en ese momento definido en nuestro espacio latinoamericano por las grandes metrópolis europeas, es decir, las capitales de estas potencias en aquel momento. Y es ahí que vamos a poder abordar con mucha facilidad de qué manera cambian, ¿no?, o se producen modificaciones en las relaciones sociales, también la catástrofe demográfica y justamente la racionalidad extractivista, ¿no?, de expoliación de los recursos y los elementos del ambiente o de las bases naturales realizado por estas potencias europeas en el espacio geográfico latinoamericano. Posteriormente se va a referir a la diversidad en cuanto a los tiempos ecológicos
y los tiempos económicos. Recordemos que los recursos, ¿no?, tienen un tiempo de recuperación o de renovación que tiene que ver con la biocapacidad natural. Por lo tanto, tienen tiempos mucho más prolongados. En cambio, la ambición y la necesidad de ganancia y extracción realizada por las potencias europeas estaba determinada por los tiempos económicos del mercado mundial. Es decir, que ahí vamos a tener un gran choque, una gran diferencia en términos comparativos que obviamente llevó al deterioro de los ambientes y los recursos agotables o no agotables dentro del territorio y los ambientes, y también un cambio que se va a notar en cuanto a las relaciones sociales y a estas relaciones entre la sociedad y la naturaleza, ¿verdad? Por eso decía que ahí también la continuidad y el cambio son muy fáciles de aplicar. Ya hacia el final de la unidad se refiere a la actualidad de los yacimientos minerales, ¿no?, en el espacio geográfico latinoamericano, haciendo referencia a el cobre en Chile, ¿sí?, el hierro en Perú, ¿sí?, la plata en México, y otros ejemplos de cómo esos recursos podemos nombrar nosotros fácilmente en la época de la colonia, ¿no?, el Alto Perú, actual Bolivia, que en ese momento pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, y de qué manera era lo único como actividad que interesaba a la metrópoli española, ¿verdad? Extraer la plata y otros minerales del Potosí, traerlos al puerto de Buenos Aires y trasladarlos luego a Europa. Entonces, ese tipo de racionalidad, ¿no?, provoca ya en la colonia, pero vamos a ver que posteriormente continúa ese exodesarrollo, ¿no?, esa producción, ese aprovechamiento de los recursos pensado no en función de los intereses internos, sino más bien determinado, ¿no?, o definido por los intereses externos, ¿no?, es decir, de el mercado mundial, mucho más ahora en términos de la actual globalización neoliberal, ¿verdad? Y por último, se va a referir también a la Revolución Verde, con todos los cambios que produjo, también sus implicancias, sus incidencias en cuanto al uso de agroquímicos, posteriormente al avance de la frontera agraria, ¿sí?, y a todas sus consecuencias ambientales, territoriales, que también van a modificar las relaciones sociales, las relaciones de producción y también las relaciones de poder dentro del espacio geográfico latinoamericano. Es decir, tomando una perspectiva desde los tiempos de los pueblos originarios, pasando por el momento de la colonización, ¿no?, y los virreinatos, y luego la independencia y de qué manera, ¿no?, la valoración y la apropiación, ¿sí?, y el aprovechamiento de las bases naturales transformadas en recursos siguen en gran parte definidas o enfocadas, podríamos decir mejor, respecto de las necesidades y los intereses, ¿no?, de los grandes grupos económicos que actúan permanentemente en el mercado mundial y mucho más en el contexto de la globalización neoliberal. Bueno, gente, hasta ahí lo que tenía que ver con estos conceptos. Principalmente ahora vimos los básicos disciplinarios de la geografía, pero también habíamos hecho referencia a los transdisciplinarios de las ciencias sociales en general. Será hasta nuestro próximo encuentro. Saludos.